Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a esta clase del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 11, así que vamos para allá. Bien, pues vamos a darle lectura al capítulo 11. Recuerden, Pedro está entrando a se puede decir, al mundo ya de los gentiles. Dios está usándolo ahora con los gentiles. Recuerden, estuvo con los judíos, después con samaritanos y en este momento está con los gentiles. Y lo cual se va a enfrentar a una oposición porque él, siendo judío y estando en una iglesia más de judíos, tenían todavía tradiciones muy arraigadas, mucha ley, y entonces va a ser un poquito difícil que otros crean, a menos de que Dios sea manifestándose, ¿verdad? A través de diferentes señales, como lo vamos a ver el día de hoy. Así que capítulo 11 de Hechos, versículo 1 dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, estos escucharon. Llegaron las noticias rapidísimo. Versículo 2: Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Disputaban, o sea, estamos hablando de que había roces, había un intercambio de palabras. No era tan fácil una conversación, sino que realmente era una oposición. Aquí el problema. Porque ¿cómo, Pedro? ¿Cómo que entraste a la casa de un incircunciso? Cuando ustedes saben, en la tradición judía de aquel tiempo no se permitía esto. Era prácticamente como una abominación, ya que era el imperio romano y mucho menos a la casa de uno de los soldados romanos. Estaban bajo el yugo, recuerden, de los romanos. Entonces, en la tradición judía esto no era bien visto, no era permitido. Así que no podían creer lo que estaba haciendo Pedro, versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Dice, y has comido con ellos, ¿no? Todo un asunto medio complicado, hay un intercambio de palabras medias fuertes. Yo me imagino que ha de haber sido un poco estresante para Pedro, pues ¿cómo les explico, no? Pero, sin embargo, Dios le dio la sabiduría y en el versículo 4 va a explicar. Antes de pasar al siguiente, al versículo 4, déjame decirte que, bueno, normalmente cuando servimos a Dios, estamos acostumbrados a hacer cosas que son comunes, normales en la iglesia, pero hay veces que Dios llama a alguno de los hermanos y Dios te puede llamar a hacer algo que no es algo muy común, algo que no es normal, que a lo mejor ni siquiera es impensable hacerlo. O de la manera que normalmente estamos acostumbrados, más si eres de una denominación y te pusiste la camiseta, como muchos, ¿no? Nos ponemos la camiseta de una denominación y entonces se hacen las cosas así como yo creo y pienso, cuando no es así. No es así. Y cuando tú te pones esa camiseta y ves a otro hermano, alguien incluso de tu iglesia, que hace algo que Dios le está llamando a hacer de una manera no convencional, una manera que no es común, ay, es así como que no, hombre, me desgarro, ¿no? La camiseta. Entonces, ¿cómo es posible, no? Es justamente lo que está pasando. Lo estoy explicando así para que podamos entender. Voy a dar así como un ejemplo, no sé, el hermano a lo mejor Dios le está llamando a predicar el evangelio, pero tenemos algún joven que predique el evangelio, pero lo está haciendo de una manera que no es muy común y lo hace a través de la música, el rap. Y cuando él hace letras, rapea en la calle, y la gente se le acumula más que nada por el ritmo, por el rap, pero él predica el evangelio y ahí viene gente convertida. Y es más, la gente empieza a venir a la iglesia. Pero para los hermanos que tienen una camiseta donde dicen que a lo mejor el rap no es cristiano, que con el rap no se puede hacer, no se puede usar para el evangelio, pues quizás ese va a ser un choque, va a ser algo muy, muy intenso, así como lo que está pasando acá. ¿Cómo que te metiste con algún circunciso a su casa a comer, no? Nosotros leemos este tema y decimos, pues, ¿pero qué tiene de malo? Tú y yo no somos judíos, no entendemos quizá la cultura, el contexto. Igualmente en la iglesia, tan diversos que somos, tantos dones y talentos que Dios nos ha dado para administrarlos, pero debemos apuntar a lo mismo, ir a predicar, ir a ser discípulos a todo el mundo. Y Dios puede usar la música, Dios puede usar el rap, como Dios puede usar tu trabajo, como Dios puede usar la construcción, o sea, me refiero a algún albañil, como Dios puede usar a un doctor, como Dios puede usar a cualquier persona que simplemente tiene un corazón dispuesto. Pero claro, como siempre, ya sabemos, el que tiene una camiseta de tradición va a ser un difícil, es la principal oposición, son los primeros que te van a hacer preguntas, te van a querer incomodar, pero requieren de pruebas, como estos requieren de pruebas. Entonces, gracias a Dios, que le da la sabiduría a Pedro para explicarle sabiamente lo que sucede
y estos quedan convencidos. Normalmente es lo que debemos hacer. Dar pruebas también de lo que Dios está haciendo para que queden convencidos. Y entonces desde el versículo 4 dice ahí, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, 2 puntos. Y a partir de ahí, del versículo 5 hasta terminar al 18, 17, va a dar toda una explicación. Ustedes recuerdan, miren, yo tuve una visión así, al igual que este centurión también tuvo una visita de un ángel así, y empieza a explicarles que Dios no hace excepción de personas, que Dios le confirmó también, porque también recibieron al Espíritu Santo. Vamos rápidamente al versículo 15. Dice el versículo 15, dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Este versículo es clave porque dice como al principio. ¿Qué quiere decir? Que esta manifestación de este don de lenguas que dice acá, dice como al principio, no era algo común. O sea, no era de que la iglesia de Jerusalén, llena de judíos, había una práctica común, tanto que era tan común verlo. No, o sea, está diciendo como al principio. Quiere decir que no era una práctica común, sino que era algo muy especial delante de Dios, como una confirmación de que esto es obra de Dios y hay poder de Dios. ¿Ustedes recuerdan? El día de Pentecostés, bueno, ahí lo estudiamos. Acá hay una manifestación también donde dice Pedro, listo, yo con esto convencido de que es de Dios y Dios quiere también, Dios ama también a los gentiles y quiere que se salven y Dios nos va a usar, ¿verdad? Pero también dice ahí, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Listo, aquí está se puede decir una confirmación delante de Dios. Dios lo hizo, yo no soy quien para estorbar a Dios. O sea, ¿quién soy yo para estorbar a cualquiera pues que lo quiera hacer? Lo mismo los judíos que estaban aquí, que eran cristianos, se puede decir cristianos judíos, listo, ellos también caen en la misma convicción. Listo, ok, Pedro, no te vamos a estorbar, porque sería como estorbar a Dios. Normalmente el hermano que viene de una tradición, que viene quizá de algún movimiento, alguna iglesia muy, muy tradicional, de repente pues se cambia de iglesia, se va a otra ciudad y está en una iglesia un poquito más abierta, con otros colores, más matices, pero eso sí, la palabra de Dios bien filtrada, bien predicada, sana doctrina, ¿verdad? Estamos hablando de esto porque hay iglesias así. Así que vamos a hablar también de este tema del don de lenguas, dice como al principio, porque es importante tocarlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, una manifestación de parte de Dios para confirmar, pero también para los incrédulos, más que nada. Vamos a ir rápidamente, 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal. Ahora vamos a ver qué clase de señal, ¿para qué es? Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces dice que es una señal, ¿sí? Dice, pero no para los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, es para aquellas personas que no creen que esto no es de Dios, sobre todo a judíos tradicionales, judíos que a lo mejor no iban a creer tan fácilmente en el Evangelio. Recuerden también, había no solamente judíos, ya eran incircuncisos, estamos hablando de gentiles. Ese don de lenguas ayudó también para que ellos mismos, convencidos, Jesús es el Mesías, Jesús es mi Salvador. Y entonces, ustedes recuerdan el capítulo pasado, se convirtieron al Señor. Cornelio, su familia y amigos que estaban ahí. Entonces, era una manifestación, era una señal de parte de Dios para confirmar que los gentiles también deben ser alcanzados por Dios. A partir de ahí, ya no vamos a ver mucho esta manifestación hasta la carta a los Corintios, y es la única iglesia en la cual sí se escribe sobre este tema. En las demás no encontramos pues mucha información. Así que lo vamos a dejar como una señal. Vamos al versículo 18. ¿Qué sucedió entonces después de esta plática? Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios.
¿qué habla esto? De que estos hombres, aunque muy tradicionales, amaban a Dios por encima de la tradición, por encima de prejuicios, por encima de todo lo que aquello normalmente en lo que muchas veces estamos envueltos. Amamos más a Dios y cómo Dios se está manifestando más que todo esto. Claro, el día de hoy sería peligroso decir eso. Por eso es que tenemos esta revelación completa, la palabra de Dios, la Biblia. Todo debe ser filtrado ahora por la palabra de Dios. En aquellos tiempos no tenían esto, ¿verdad? No había una revelación completa, no había una doctrina, una enseñanza completa de lo que era la iglesia y lo que tenía que seguir y enseñarse. Ahora sí la tenemos, por lo tanto todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Y bueno, vamos a pasar al versículo 19. Versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos. Perdón, vamos aquí al versículo 19. Bien, dice ahí, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ustedes recuerdan que Antioquía, bueno, es una iglesia establecida donde Pablo y Bernabé van a ser enviados hacia los gentiles, hacia los griegos. Empieza su primer viaje misionero. Esta iglesia es la que los envía, los sostiene. También ustedes van a ver que Fenicia, vamos a buscar acá la información, Fenicia dice que es un país a lo largo de la costa mediterránea al noreste de Israel, aproximadamente donde hoy se encuentra el Líbano. Antioquía es la capital de la provincia romana de Siria, al norte de Israel. Dice, con 500,000 habitantes. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Así que Antioquía era una gran ciudad. Había bastantes ciudadanos ahí. Dice, llegó a ser un centro de la iglesia cristiana. Prácticamente es como la entrada o la puerta, se puede decir, a ese mundo gentil. Y es desde ahí donde son enviados, desde esta iglesia, implantada en esta ciudad, donde son enviados Pablo y Bernabé. Así que vamos a continuar, dice versículo 20. Pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, dice, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Lo ve? No solamente los apóstoles. Recuerda esa persecución que hubo en Jerusalén por lo menos 3-4 años atrás. Estoy hablando, esa persecución, esa diáspora, no solamente en el momento fue dolor y preocupación y estrés de esa persecución a muerte, sino que ahora se convierte en una bendición a tantas personas. Dios usando el dolor, Dios usando la prueba para mostrarnos su camino y lo que debemos hacer, su voluntad. Muchas veces podemos estar pasando por cosas difíciles, pero lo que no nos ponemos a pensar nunca, normalmente, pues, es lo que este dolor o esta prueba que estoy pasando más adelante va a ser de bendición o me va a ayudar a mí a poder ver hacia dónde tengo que avanzar. ¿Cuál es el camino exacto, correcto? Sé que es Jesús, sí, pero muchas veces el problema está nublándome, ¿no? Sin embargo, tengo que seguir predicando el evangelio y esta persecución fue para bendición. Miren nada más lo que la iglesia está haciendo. Y no estamos hablando de ancianos, no estamos hablando de los apóstoles. Era la iglesia que se esparció hasta acá. Dice ahí, 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es la iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, ¿quién? A Bernabé. Otra vez aquí Bernabé entrando a la escena, dice que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Aquí tenemos 3 características de estos hombres valerosos, valientes. Bernabé enviado justamente por este testimonio, enviado de confianza para ver si el movimiento que estaba haciendo verdaderamente era de Dios. Y llega Bernabé, se sorprende, los exhorta que sigan en amor, que sigan avanzando, están haciendo bien su trabajo, o sea, los está animando. Y entonces Bernabé va a ser clave para entonces regresar con esa información y dar ese visto bueno en el concilio que se va a ver en Jerusalén próximamente, ¿no? Pero
aquí Dios le está usando Bernabé. Voy a hablarles aquí algunos datos sobre Bernabé, por lo menos 4 cosas de Bernabé. La primera pues es que convenció a los apóstoles de la conversión de Pablo. Ustedes recuerdan, Pablo se convierte, pero él trataba de acercarse y como que la gente le sacaba porque Pablo era perseguidor de la iglesia, pero fue Bernabé que ya convivió más con él. Entonces él lo introduce, se puede decir, con los apóstoles para que le conozcan. Fue Bernabé que confió realmente en Pablo también. Representó a los apóstoles en Antioquía. Ustedes recuerdan aquí lo que estamos viendo. Ninguno de los apóstoles fue a Antioquía a ver ese movimiento, sino a quién llevaron, a Bernabé, por su testimonio. ¿Sí? Pablo y Bernabé van a ser enviados como misioneros. ¿Y de dónde? Desde Antioquía. Confiaron. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, claro, fueron escogidos y fueron enviados. Van a ser usados por Dios para los gentiles. Miren nada más hasta dónde va a ir Bernabé. Y estaba en Jerusalén. Y número 4, defendía la obra entre los gentiles en el concilio de Jerusalén. Todo lo que estaban haciendo con Pablo y Bernabé, claro, ya en el segundo viaje se separan, pero todo lo que estaban haciendo era también defendido por Bernabé. Y le creyeron. ¿Por qué? Porque sabían quién era Bernabé. El día de hoy, ¿tú cómo te consideras? ¿Tú crees que Dios te puede usar el día de hoy? ¿Realmente tienes fe? ¿Eres valiente? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tus decisiones, la gente nota que tienes temor de Dios? Porque alguien que tiene temor de Dios toma decisiones sabias. Porque tiene temor de Dios. Porque sabe que la decisión que va a tomar le agrada más a Dios que a ti. Ese era Bernabé. Bernabé, originario de Chipre, según el capítulo 4, versículo 36. Ya lo pasamos. Donde sale a la escena, ¿verdad? Bernabé. Este hombre con visión de Dios, y eso es lo que se requiere, hombres y mujeres con visión de Dios. ¿Quiénes son esos hombres? Son aquellos que no solamente ven lo local, ¿no? Como que siempre andan buscando cosas aquí localmente. Aquel hombre o mujer con visión es aquel que levanta su vista y ve mucho más allá de lo que está simplemente aquí a su alrededor o localmente. Es lo que ve Jesús. Tiene el corazón de Jesús, ve realmente con esos ojos de Jesús, con ese amor que tiene Jesús por los perdidos. Necesitamos gente así. En las iglesias, si tú tienes a alguien así, considéralo. Si tienes a alguien que tiene de repente proyectos que te comparte, considéralo. Por más absurdos que suenen, normalmente así suenan, y la gente, como que estás muy joven, como que no, hace falta mucho dinero, híjole, no. ¿Qué tal si es Dios? ¿Qué tal si es Dios colocando en el corazón de estas personas, y claro, su testimonio avalándolo, ¿verdad? Como un respaldo, darles oportunidad? Quizá Dios les pueda usar como lo está haciendo con Bernabé. Los apóstoles confiaron en Bernabé. ¿Hasta dónde lo va a usar Dios? ¡Wow! Ahora vamos a seguir avanzando. Vamos al versículo 24, 26, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole le trajo a Antioquía. Recuerden, Pablo, ¿verdad? Para ese entonces, Pablo ya ha pasado ahí bastante tiempo. Estamos hablando entre 7 a 9 años. Y entonces ahora va a migrar hacia Antioquía. Dice, y se quedaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí, en el Nuevo Testamento, por primera vez se les está llamando cristianos. Recuerden Hechos capítulo 11 versículo 26. Por lo menos en otras 2 partes del Nuevo Testamento también se le llama cristianos. Solamente te paso las citas si tú las quieres buscar. En Hechos 26, 28 y en Primera de Pedro 4, 16 también se les llama cristianos. Parece ser que no era una forma que entre la iglesia se decían, sino más bien esto era algo despectivo. Al haber tan poquitas veces, podemos definir que era algo despectivo. Los cristianos. Antes se les consideraba como, los del camino. Bueno, ahora son los cristianos, pero no como un lujo, sino más bien es como algo despectivo, ¿no? Como hoy en día, los aleluyos, los santurrones, los religiosos, los fanáticos, ¿no? Bueno, los cristianos. Los que se notaban, ¿no? Que hacían lo que Cristo. Los cristianos. Así que ahí está. Vamos a seguir avanzando. 27. En aquellos días, dice, unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Vamos a dedicar un poquito a esto. Mire, los profetas, todavía aquí en el Nuevo Testamento hablando en Hechos,
Dios estaba usando, claro, profetas, porque la revelación, estamos hablando de este hermoso libro que cambia y transforma vidas, que hace que el hombre le dé dirección a su vida. Esta palabra nos enseña, nos muestra el camino. Recuerden lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, es una luz a mi camino. Y es justo eso. Pero en estos tiempos, la gente no tenía una Biblia, o sea, no tenía tampoco los rollos así como que, en la casa tengo mis rollos y quiero saber la voluntad de Dios. No era así de simple. Dios usaba personas y entre esas personas usaba profetas para poder saber la voluntad de Dios o muchas veces lo que acontecería. Y Dios cuidando a la iglesia, previniéndoles de ciertas cosas, pero también ayudándoles y dándoles señales para que sigan confiando en Dios o sigan confiando pues en Él. Dios usaba profetas aún en este tiempo. Versículo 28 dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, dice, en tiempo de Claudio. En tiempo de Claudio. Entonces, esta hambre, esta sequía, todo este problema que hubo, fue en todo el Imperio Romano. Está descrita por el historiador Josefo en documentos fuera de la Biblia, y según él los describe que fue aproximadamente entre el año 45 y 47, siendo el clímax en el año 46, donde gente también murió de hambre, donde hubo mucha escasez. Y claro, acá un profeta de Dios ya lo había dicho, ¿no? Por lo tanto, la iglesia sí se previno, pero muchos de los hermanos no pudieron. ¿Y qué pasa? Y en el versículo 29 se va a levantar una ofrenda para poder ayudar a la iglesia que estaba ya regada en los lugares ya conocidos. Dice ahí, en tiempos de Claudio. ¿Quién fue Claudio? Claudio, un emperador que más o menos gobernó entre los años 41 al 54 después de Cristo. De hecho, Claudio fue el que más adelante, antes del 54, claro, expulsa a los judíos y también cristianos judíos, porque estaban ahí, sobre todo a los judíos del Imperio Romano. Y fue por obra de Claudio. Eso lo podemos ahí constatar en el capítulo 18, versículo 2 de Romanos, si quieres pasar ahí, capítulo 18 de Hechos, perdón. 18:2 dice así: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, o sea el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice, y fue a ellos. Entonces, aquí estamos confirmando lo que decía Josefo, pero también lo que está en la Biblia. Son de esos datos curiosos que nos ayudan muchas veces a poder confirmar. La escritura tiene datos que son reales. No estamos hablando de cuentos, no estamos hablando que hechos, qué bonito, parece una película. No, son datos reales que nos hablan incluso de fechas. Eso es genial, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos ya aquí por terminar, versículo 30. Esta ofrenda se levanta, según el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En el versículo 30 por primera vez también se está mencionando la palabra ancianos, y esta palabra ancianos, que también es sinónimo de otra palabra que es obispo, vienen de dos palabras griegas. Para ancianos es presbúteros, que es en griego, que normalmente ya en español es presbítero, ¿sí? Y el obispo, que es episcopo, y la palabra episcopo significa aquel que está alerta, aquel que está revisando, el que está gobernando, pero está checando que todo vaya en orden y vaya bien. Ese es un episcopo. ¿Y a quién se refería estas palabras? Normalmente se le está diciendo a un grupo de ancianos cuando no hay pastor, un grupo de ancianos que eran los que gobernaban, lideraban y tomaban decisiones en una iglesia, en una ciudad. Pero también se está destinando este mismo término a aquel pastor encargado de supervisar, de guiar a la congregación, de pastorear, de administrar los bienes. Se le puede aplicar a los dos. Y por ahí tengo algunos pasajes, no es el tema el día de hoy tan profundo, pero sí podemos checarlo. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9, vamos rápidamente ahí a Tito
Tito capítulo 1. Dice así, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué? Ancianos en cada ciudad. Parece ser que Tito era una especie también de pastor, una especie de anciano, líder. Dice, para que establecieses, ¿qué? Ancianos en cada ciudad. O sea, estamos hablando de iglesias, así como yo te mandé. Ahora, estamos hablando de ancianos, pero fíjese lo que dice el versículo 6. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, ya ve, aquí ya mete obispo. A ver, o eran ancianos o era obispo. Bueno, es un sinónimo. Es a la misma persona se le está diciendo al que es el pastor, al que está siendo encargado de esto es el obispo o el anciano. Dice, sé irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo. Y bueno, viene una lista de lo que a lo mejor ya has estudiado, de lo que debe ser aquella persona que va a liderar, que va a gobernar, que va a administrar, que va a pastorear. ¿Sí ve? Vamos a ver un último pasaje también de ancianos, y ese lo vamos a encontrar en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Y tenemos aquí esta lista que es muy parecida a la otra, la podemos unir. Acá nos habla de el obispo, allá nos habla también de obispo y anciano. Estamos hablando de qué es prácticamente lo mismo o es aplicable a lo mismo. Pero necesitamos recordar aquí en Hechos que es por primera vez que se está dando esto. ¿A quién le dieron la ofrenda? A los líderes, al obispo. Y si es pastor, pastor. Tiene que administrar y saber administrar. Muchas veces una iglesia tiene un pastor y los que administran son los que están abajo y el pastor muchas veces no se mete. Y eso muchas veces puede ser un error o generar un problema más a futuro, ya que normalmente la administración y el responsable, quien va a dar cuentas, es el obispo. No el consejo, no se puede decir la oveja, sino al quien Dios le va a pedir cuentas es al obispo. Por lo tanto, el pastor, ahora si hay más pastores, ahora si no hay pastor, pero hay un grupo de ancianos, como hay iglesias donde tienen ancianos, no hay un pastor específicamente, hay ancianos, son los responsables. Pero si hay un pastor, él es el responsable de administrar, de ver cómo se está usando el dinero y donde el pastor vea, ¿sabes qué? Aquí no conviene, aquí no está, listo, él es el responsable. Según y delante pues de la palabra de Dios, él es el responsable. Es un tema que está para hablar, el día de hoy no lo vamos a tocar, pero solamente tocamos así como la superficie. Si estás interesado, bueno, pues a lo mejor déjame por ahí algún comentario, podemos hablar más de este tema y podemos hacer incluso una clase para esto. Mientras tanto, vamos a cerrar los ojos para orar. Estamos aprendiendo, la iglesia creciendo. Ahora se está abriendo camino a los gentiles, ¿verdad? Se están abriendo más lugares, la iglesia está expandiéndose. Estamos dejando tradiciones ahora y enfocarnos en lo que realmente Dios quiere. Y eso es lo que el día de hoy necesitamos, iglesia. La iglesia el día de hoy en México, allá atrás, 60, 70 años de tradición hasta ahora, que no nos permite avanzar, no nos permite hacer misiones. Dejemos eso a un lado, enfoquémonos en lo que verdaderamente importa y filtrar nuestras vidas y ser de ejemplo a la generación que viene atrás, niños, jóvenes, y enfoquémonos en hacer discípulos a todas las naciones. ¿Pero qué nos va a estorbar? La religiosidad, la tradición y muchas veces nuestra cultura. Mejor enfoquémonos en la palabra de Dios. Así que es lo que Dios quizá nos está hablando, nos está animando, nos está exhortando. Porque si no, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a hacer? Es necesario hacerlo. Bien, vamos a orar. Gracias Dios por esta tarde, Señor, que nos regalas. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Señor, a través de estas historias, cómo tu iglesia fue creciendo, cómo tu iglesia, Señor, se quitó de cosas y de tradiciones que muchas veces traemos, Padre mío, para poder enfocarse en aquello que tú literalmente, Señor, en una visión como Pedro, y tú lo hiciste, Señor, y confirmando a través de tu Espíritu Santo, Señor. El día de hoy, Padre mío, qué tan difícil muchas veces es saber qué es
que es tu voluntad, Señor, pero no hasta poder estudiar tu palabra. Por eso es que te damos gracias por poder tener esta libertad, Señor, de estudiarla y saber qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que tú quieres, Señor, que como iglesia hagamos, Señor, y enfocarnos en hacer discípulos, en alcanzar al perdido, buscarlo así como tú lo hiciste, Dios. Te pido, Señor, que nos quites prejuicios, que nos quites todas aquellas cosas que nos estorban de tradición o muchas veces de nuestra cultura o familia, Señor, con la cual crecimos, Padre mío, y enfoquémonos, Señor, en tu palabra, Señor. Háblanos y síguenos hablando, pule nuestra vida y nuestro corazón. Danos sabiduría, Señor, danos ese temor que necesitamos para no equivocarnos y hacer las cosas que te agradan y no lo que a mí me agrada. En el nombre de Jesús, amén.